Bendiciones a todos, Dios les guarde, Dios les bendiga, gusto en saludarles. Nuevamente estamos llegando hasta a los rincones de su casa, de su hogar, donde tú te encuentres, en tu carro o en tu trabajo. El Señor es bueno, amén. Y a pesar de que haya el caos que estemos viviendo, la situación que estemos viviendo, sabemos que el Señor es bueno. Y hemos dejado un tiempo al mediodía, a la 1 de la tarde, para poder llegar ahí, 1 de la tarde de Guatemala, hora local, pero es necesario que volvamos otra vez a las sendas antiguas, a amar la palabra, a inundarnos como el Tecnón en el río del agua de la palabra. En el nombre de Jesús vamos a estar viendo estos días el misterio de Babilonia. Vamos a estar estudiando este hermoso tema en el nombre de Jesús. Y lo vamos a estar metiéndonos desde una perspectiva escatológica, para que tú vayas comprendiendo un poquito dónde estamos, qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todos los que se están conectando en las redes en este momento, que ellos puedan entender y tener la revelación de las cosas que Dios está hablando, y que en tu casa, en tu hogar, tu familia pueda ir entendiendo que Dios tiene grandes cosas, tiene grandes planes, tiene proyectos, pero así también mismo estamos viviendo una lucha que no es solo con lo visible, sino una lucha con lo invisible. Que podamos comprender el mundo espiritual que se está moviendo en contra nuestra, pero también el mundo espiritual que se está moviendo a favor nuestra. En el nombre de Jesús recibe la revelación, derramamos la sangre en el receptor y en el transmisor, y que se multiplique en el nombre de Jesús todos los proyectos que estemos haciendo. Amén. Babilonia. Cuando nosotros estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de dos regiones: Babilonia espiritual, Babilonia celestial, Babilonia y Jerusalén. Babilonia y Jerusalén. Para poderlo entender y ir profundizando más en este tema, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén espiritual y la Jerusalén celestial. Está la Babilonia terrenal, está la Babilonia espiritual y está la Babilonia celestial. La Jerusalén terrenal pelea con la Babilonia terrenal. Ahí podemos hablar de la época de Daniel, la época donde Babilonia, que fue uno de los primeros grandes imperios que existió, después viene los medos y los persas, después vienen los griegos, y ya después vienen los romanos. Pero el primer gran imperio, donde estaba la Mesopotamia, era Babilonia, los famosos jardines colgantes. Babilonia también podemos ver que estaba ubicada en el Tigris y el Éufrates. Podemos ver en Zacarías, donde dice que donde la maldad y la iniquidad pusieron su trono. Podemos ver también en Babilonia, que es la región de Mesopotamia, que es donde la Torre de Babel. Babilonia es impresionante todo lo que comienza a ocurrir ahí. En Babilonia fue donde aquel rey Nabucodonosor se convirtió en bestia, porque le dio toda la gloria no a Dios sino a él mismo. Podemos ver también que Babilonia nos habla de un territorio que existió, pero fue una potestad que se quedó y que es espiritual. Pero también podemos ver que Babilonia tiene una conexión, según Apocalipsis 18:2, con una región, una ubicación donde es guarida de todo espíritu inmundo y toda ave inmunda. Entonces, Babilonia es algo terrenal, es algo espiritual, pero también es algo actualmente que existe, celestial. Podemos decir que la Babilonia terrenal fue algo visible que pasó más o menos hablando así a grandes rasgos, pasó hace más de 500 años antes de Cristo. Amén, porque David fue 1000 años antes de Cristo, para tener una idea. Después de David vinieron todos los reyes, después de todos los reyes ya vino después el cautiverio. Entonces, aproximadamente, para que tengas una idea, la Babilonia física. Bueno, después de esto es bien importante entender que el pueblo de Dios es la Israel espiritual, que estaba ubicada donde está Jerusalén. Entonces, por eso es que decimos que el pueblo de Dios, Jerusalén, Israel, fue física,
Pero esta Israel física batalló con Babilonia y nosotros conocemos en la historia que Babilonia se los lleva cautivos. Entonces hay una lucha entre la Jerusalén terrenal y una lucha con la Jerusalén, Babilonia terrenal y la Jerusalén terrenal. Hay una lucha con la Babilonia espiritual, pero también con la Jerusalén espiritual. La Babilonia espiritual, podríamos decir claramente, la Babilonia espiritual es actualmente el tiempo donde nos ubicamos, y la Jerusalén espiritual es la iglesia actualmente. Entonces ya la lucha ya no es con Daniel, ya no es la lucha de Nabucodonosor en contra de Belsasar, como dice Daniel capítulo 1, Daniel, que fueron llevados ellos cautivos a la región donde está el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia. Esa lucha fue más o menos hace 500 años antes de Cristo, pero ahora ya no es esa lucha. Ahora estamos en una lucha ya no visible, pero sí estamos en una lucha donde nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principado y contra potestad. Entonces nosotros ya no pertenecemos a la Jerusalén terrenal, pero sí pertenecemos a la Jerusalén espiritual, porque Abraham tenía dos hijos, los hijos que son por linaje de sangre y los hijos que son de parte de la fe. Entonces nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial porque somos hijos de Abraham por medio de la fe, pero también así como la Jerusalén física tuvo su lucha con la Jerusalén, con la Babilonia terrenal, nosotros también tendremos la nuestra con la Babilonia espiritual. Ahora la Jerusalén celestial, esa es donde tiene que descender del cielo, y la Babilonia celestial, dice el libro de Apocalipsis, tiene que caer del cielo. Entonces si lo miramos desde esa perspectiva, miramos que Jerusalén terrenal es lo físico, la iglesia, la Jerusalén espiritual, y ya la esposa que viene como una novia ataviada, dice la palabra, la Jerusalén celestial. Podemos ver desde la parte negativa, podemos ver la Babilonia terrenal, la Babilonia espiritual, la antítesis de la iglesia, y la Babilonia celestial son las huestes. Entonces cada una tiene su lucha. Entonces la Jerusalén espiritual, la iglesia, tiene que pelear contra la antiiglesia, contra todo aquello que se quiere oponer a la iglesia. Impresionante esto, porque esta es la base para poder ir entendiendo. Entonces cuando hablamos de Babilonia, entonces Babilonia es toda la antítesis de lo que es la Jerusalén. Y aquí es donde tenemos que ir estudiando este tema hermoso y ponerle atención, porque podemos ir viendo que Babilonia, hay dos capítulos más fuertes en la Biblia que nos enseñan quién es ella: el capítulo 17 y el capítulo 18. El capítulo 17 y el 18 nos hablan de varias características que tiene ella. Yo, por cuestión del tiempo y para poder solo que tú conozcas quién es la antítesis de la Jerusalén, quién es la antítesis de la iglesia, quién es la que se opone a la iglesia, vamos a ver tres grandes características de Babilonia para poder entender quién se opone a la iglesia, quién es nuestra opositora en esta guerra espiritual, quién es. Amén. Amén. Acompáñanos pues, veámoslo pues y vayámoslo estudiando. Primero tenemos que comprender que la Babilonia es una ramera. Es una ramera, pero es un compuesto de rameras. Babilonia, la grande, la madre de las rameras. La madre de las rameras, la matriz de fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es si estamos hablando de una ramera, estamos hablando de prostitución. Entonces hay una madre de las prostituciones. Por eso es que cuando estudiamos a la ramera, aquí deberíamos meterle el zoom, porque estamos hablando de ramera, estamos hablando de la prostitución, estamos hablando de los cuatro etairos,
de los cuatro, Etairo o Etaira. Etaira es más que todo el nombre que se utilizaba antes, que era prostituta en griego, ¿verdad? Y en la Biblia no aparece en griego esa palabra Etairo, sino aparece, Etaira no aparece en la Biblia en griego, sino aparece en masculino, no en femenino, aparece en masculino. Entonces tendríamos que haber estudiado ahí los cuatro Etairos, los cuatro prostitutos. En nuestras versiones de Biblia, en el griego, ustedes podrían encontrar, por ejemplo, el Etairo. Uno de los Etairos era uno de los prostitutos que aparece en la Biblia como muy marcado, es Judas. ¿A qué vienes, Etairo? ¿A qué vienes, Etairo? ¿A qué vienes, prostituto? Le dice Jesús a Judas cuando lo estaba entregando. Bueno, había otro, Etairo, que es otro que conocemos, que es bien importante entender esto, porque esto yo voy a platicarlo, o lo mejor dicho, lo platiqué el lunes en un discipulado por Zoom, que hablamos un poquito de los Etairos, pero no el Etairo Judas, porque hay cuatro Etairos. El Etairo que llega a las llega a las bodas. Perdón, que miren, a veces tengo tanto en la cabeza que quiero trasladarlo y no sé si me estoy dando a entender, pero eso es bien importante irlo viendo, porque son cuatro Etairos. El primer Etairo es Judas, aquel que se acerca y le pregunta a Jesús: ¿por qué vienes, Etairo? ¿Por qué me vendiste por unas monedas? ¿Por qué te convertiste en Babilonia? ¿Por qué te convertiste en ramera? Amén. Eso es lo que le dice a Israel: oh Israel, en Isaías capítulo 1, cómo te has contaminado, cómo te has prostituido, la ciudad fiel. Entonces habla de Judas, del primero, como símbolo de aquel que se contaminó. Pero no solo fue el Etairo, fue Judas. Judas fue el ente consumidor, pero realmente quien le dio las monedas fue el pueblo de Israel, los escribas y los fariseos. Entonces era un grupo que se convirtió y que se prostituyó. Ok, el otro es el que se acerca a las bodas del Cordero. El que se acerca a las bodas del Cordero vendría siendo aquel que llega vestido y no llega vestido de acuerdo a bodas. Y el tercero es una generación, una quinta generación Etaira. Entonces eso sería importante ir entendiendo la quinta generación. Bueno, ya para ir entrando, y ya entramos en el tema, entonces la ramera, la Babilonia, tendríamos que estar estudiando los prostitutos, tendríamos que estar viendo los cuatro Etairos. Amén. Eso no lo voy a entrar en el tema, porque si no me voy a alargar muchísimo. Pero sí te dejo en tu corazón y en tu casa que tú vayas viendo y estudiando en la palabra del Señor que quiénes fueron los que se prostituyeron, a quienes la Biblia le llama prostitutos y qué características tuvieron. Yo te hablé de tres. El primero que te hablé fue de Judas. El segundo que te hablé, los que están aquí, si me ayudan, ¿cuál es el cuarto? Porque ahorita no se me fue. Si me ayudan ahí, los que están aquí conmigo. El primero, Babilonia. La ramera se divide en cuatro grupos de Etairos. El primero, estamos hablando de Judas. El segundo que estamos hablando es de aquel que llegó vestido a las bodas del Cordero, pero no llegó vestido correctamente. Entonces también le llama Etairo, le llaman prostituto, porque aquel que no se dejó vestir. ¿Por qué no se dejó vestir? Bueno, habría que estudiarlo eso un poquito más, pero lo que estamos viendo claramente es que él se ofreció algo, y por ofrecerse ese algo no fue preparado para llegar a las bodas del Cordero. Y el tercer grupo es la generación impía, una generación que se prostituyó, que estamos hablando de la quinta generación. Y solo para darte ahí una idea, esa es la generación del 5G. Amén, pero no me quiero meter ahí porque eso ya lo hablé en un discipulado. Toda la generación, la quinta generación, la generación del 5G, la generación que sale de Egipto y la generación que entra al desierto. En la quinta generación, la generación del 5G, esa es la generación que se prostituyó. Entonces, la ramera está compuesta por todos aquellos que se quieren prostituir. Es fuerte la palabra, es muy fuerte esto, pero él, por eso es que ahí esta tiene una madre. Bueno,
Entonces, la palabra es clara y en Apocalipsis 18:4 nos dice: oíd y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Bueno, salid de ella, pueblo mío. Entonces, nosotros tenemos que salir de todas las prostituciones que no se pueda encontrar la ramera. Amén. Y esto es bien importante irlo viendo, porque cuando lo vamos a ir analizando un poquito más cada vez, vamos a ir encontrando este misterio y vamos a ir viendo todas las cosas que conciernen a esto. Solo para que tengamos una idea y todos, vamos a ver, yo creo que estoy aquí dándole una revisada. Los 4 hetairos, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente. El primero que vimos es también el del siervo. Al siervo también le llama hetairo. Bueno, ahí está el cuarto. Entonces, Dios nos quiere constituir en amigos de Dios. Entonces el hetairo es lo negativo, y lo positivo sería filus. Entonces, salir del hetairos, salir de las prostituciones de la ramera, salir de las contaminaciones que ella tiene a cambio de unas monedas, que fue lo de Judas, a cambio de una actitud de contaminación, a cambio de leudarse con todas las cosas que tiene ella. Bueno, entonces, ahora vamos entrando ya en el tema. Entonces, la ramera quiere contaminar. ¿Y a quiénes quiere contaminar? ¿En dónde quiere poner su trono? Entonces, la segunda característica que tendríamos que estudiar del misterio de Babilonia vendría siendo el trono de la ramera. Amén. Bien, entonces, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, que habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, podemos ver claramente que la mujer, el trono donde se quiere sentar, podemos verlo en Apocalipsis capítulo 17, que establece los 3 tronos donde ella quiere implantarse, donde ella quiere establecerse. El primer trono que miramos donde ella se quiere sentar es donde está el pueblo, la muchedumbre, las naciones y las lenguas. El trono donde ella se quiere sentar son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. El trono donde ella se quiere sentar son las multitudes. El trono donde ella se quiere sentar son las multitudes. Entonces, ¿dónde ella quiere, como ramera que es, donde ella quiere contaminar? Donde están las multitudes. Amén. ¿Dónde es donde ella quiere convertir en los hetairos, en los prostitutos, en aquellos que se van a vender por unas monedas, en aquellos que se van a contaminar ya vamos a entrar con las contaminaciones de Jezabel, pero ¿dónde es donde ella quiere llegar? ¿A dónde es donde ella quiere poner su trono? Donde están las multitudes. Número 2, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿dónde es donde ella quiere sentarse? En una bestia escarlata, que ella tenga nombres blasfemios. Estas 7 cabezas y estos 10 cuernos, estos nombres blasfemos, la blasfemia es un paso previo a la apostasía. Entonces la blasfemia es el camino hacia todo lo que se opone, que viene de parte de Dios. Entonces, ¿dónde es donde ella quiere establecer su trono? En todos los movimientos que son antirreligiosos. Impresionante. Entonces miramos que en el movimiento antirreligioso ella va a escoger a 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Para que lo vayas tomando en cuenta, estos 10 cuernos es lo que vamos a platicar en el segundo tema de esta serie de temas, que vendrían siendo los anticristos.
Aquí estamos hablando de los 10 reyes que habla de Daniel capítulo 7. Entonces ya vamos entrando en el tema. Entonces de primero estamos hablando que ella se quiere oponer y se quiere sentar. Si me ayudan en pantalla para poderlo poner y ir entrando en el tema. De primero donde se quiere sentar es donde están las multitudes. De ahí se quiere en la blasfemia, es donde quiere hacer su trono. En todo aquello que es un movimiento que se opone a Dios. Todo lo que es antirreligioso. Amén. Entonces, eso es bien impresionante. Tal vez voy a hablar algo muy fuerte y que el Señor me perdone, pero no estoy hablando mal de nadie. Pero una de las cosas que tenemos que ponernos en cuenta es que nosotros nacimos para darle la honra y la gloria al único que se la merece, que es Cristo Jesús. Amén, eso está claro y ahí no puede haber vuelta de hoja. Según Apocalipsis capítulo 5, él tuvo una kenosis, él se despojó de todo. A Filipenses capítulo 2, él tomó forma de hombre, él, solo Jesús lo pudo haber hecho. Por lo tanto, a él se le da la sabiduría, a él se le da el poder, a él se le da la honra, a él se le da la gloria. Son 7 cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 5, 7 cosas que se le dan al Hijo. ¿Por qué? Porque Él se despojó, Él se humilló y Él fue obediente hasta llegar a la cruz, morir a la cruz, bajar a los infiernos, morir en el lago de fuego y azufre, pasar por las 2 muertes, la primera y la segunda. Pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2. Entonces, este acto merece que nosotros toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza sea únicamente para Él. Amén. Pero el movimiento antirreligioso lo que busca es que no se le dé la honra únicamente a Jesús, sino que se le dé a otras cosas. Eso es bien delicado, porque entonces dicen que la alabanza ya no va solo para Jesús. Ya en un púlpito, que es el lugar santísimo, el púlpito, el lugar santísimo, en el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto, solo estaba las tablas de la ley, que es el Padre, estaba el maná, que es el Hijo, y estaba el Espíritu Santo representado con la vara de Aarón. Y bueno, y la cuadrimensión hermosa que se mira ahí, pero en el lugar santísimo no podía estar nadie más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el lugar santísimo, que es nuestro púlpito, solo puede estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podríamos utilizar nuestro púlpito para darle la alabanza a una mujer, como decir a nuestra esposa o nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el único que se despojó de todo y merece la honra y la gloria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hasta el Padre dice, cuando habla de los ángeles le dicen adoren. ¿A quién está hablando? Del Hijo. Adórenle los ángeles. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que el movimiento antirreligioso ya lo que quiere es llevar al lugar santísimo, a nuestros púlpitos, que podría ser un púlpito en las redes sociales, un púlpito porque podemos utilizar para predicar desde ahí, ¿verdad? Podemos utilizar nuestro púlpito físico de una iglesia, podemos utilizar tantos púlpitos que hay ahora en las casas, se están convirtiendo en púlpitos ahora, donde adoramos y donde enseñamos la palabra, pero al único que le tenemos que dar la honra y la gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque solo ellos son Dios, solo ellos aparecen representados con las tablas, con el maná y con la vara en el arca del pacto, en el lugar santísimo. No aparece ni una mujer. No estoy hablando mal de las mujeres, pero hay gente que quiere meter a María ahí y María no aparece ahí. A María aparece como una mujer de mucho respeto, santa, que fue un vaso que utilizó Dios, pero la honra en el lugar santísimo solo se le daba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el arca del pacto se mira representado. Entonces algo que el movimiento antirreligioso quiere llevar es que adoremos y que busquemos exaltar a otro que no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Peligroso, porque aquí pueden caer también aquellos que ya están, ponen en el púlpito, uy, Dios mío, es que me estoy trayendo a varios ahí de corbata, diría, pero no vamos a poner un ensamble de marimbas para nuestra madre en el Día de la Madre, ¿verdad? En el púlpito, ¿verdad? Porque sí merece la madre una honra, pero en el púlpito, en el lugar santísimo, solo entra el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué hay de aquel versículo que dice que se alabe a la mujer virtuosa? Entonces tenemos que entender que la alabanza está en el atrio, la adoración en el lugar santo y el cántico nuevo en el lugar santísimo. Entonces nosotros en el atrio, que en los atrios, en los patios, quiere decir que sí podemos darle una alabanza. Alabar es exaltar a aquella persona por lo que es. Eso es alabanza. Por eso que nosotros que decimos que la alabanza a Dios no son los cánticos rápidos. La alabanza es exaltar a Dios por lo que Él es. Es válido que yo pueda dedicarle una canción a mi esposa, pero lo que no es válido es que lo sea en el lugar santísimo, que sea en el púlpito, que sea en nuestros púlpitos. Eso es únicamente y exclusivamente para Dios. Entonces, cuando hablamos ya de cántico nuevo, el cántico nuevo es la suma de exaltar a Dios por lo que Él es, alabanza, es la adoración, es exaltarlo a Él, es la alabanza, la adoración y el cántico nuevo es exaltar a Dios por lo que Él es. Entonces, esto es bien importante ir entendiendo e ir amarrando, porque vamos a ir viendo los 7 montes. Es el otro punto que yo quiero ya, que es donde se sienta para ir entrando en el tema. Continuar, mejor dicho, en el tema que entramos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Entonces, este monte tiene que ver mucho con la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Amén. Esto es bien importante ir entendiendo, porque donde ella se va a sentar es donde están los 7 montes. Entonces, ¿dónde se sienta ella? Se sienta en todo aquello que es las multitudes. Se sienta en los movimientos antirreligiosos, todos aquellos que ya perdieron darle el lugar santísimo al que le compete, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se quiere sentar en los 7 montes donde está la sabiduría, que dice el libro de Santiago que no es de Dios como dádiva que desciende, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces las multitudes se quiere sentar. ¿Para qué? Para prostituirlas a cambio de algo. Se quiere sentar donde está todo aquello que se opone al trono de Dios. ¿Para qué? Para prostituirle como ramera a cambio de algo. Y los 7 montes, la sabiduría terrenal, se quiere sentar ahí a cambio de algo. Entonces podemos decir entonces que la otra característica es que la Babilonia lo que busca hacer es mercaderes del evangelio. Apocalipsis 18:11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguna compra sus mercaderías. Entonces estamos hablando de que ella lo que busca es hacer un intercambio. Y por eso es que podemos llegar a decir que una de las últimas características es mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, perlas de lino, púrpura, de seda, de escarlata, de madera. Pero miren, entre todas las características vamos viendo que una de las últimas es almas de hombres. La mercadería de Babilonia puede convertirse en almas de hombres. Puede convertirse. Y eso es lo que dice el libro de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros. Entonces por eso es que hemos hablado que aquí los 3 tronos donde ella se sienta, las multitudes, los movimientos religiosos y los 7 montes, ahí andan haciendo un merchandising, andan haciendo una mercadotecnia con tal de poder lograr manejar ella todo lo que ella busca. Ay, Señor Jesús, y poder ella manejar su mercadería. Entonces, para ir entrando al tema, podemos ir viendo, ya finalizando el tema, que la Babilonia es un sistema de globalización. La Babilonia que lo que quiere es uniformar leyes en los territorios donde ella pone su trono. Ella quiere tener un control social, económico y político. La Babilonia quiere una corrupción generalizada. La Babilonia quiere el mercado mundial de las drogas y la violencia, podría poner ahí. Es el control de la natalidad,
Es la producción a gran escala sin fronteras. Es un sistema global de información y comunicación, redes sociales, manejo del lenguaje universal y todas las industrias que ella tiene. Entonces, la Babilonia, la ramera, tiene como en sí, tiene un trono, que son las multitudes, que son los movimientos antirreligiosos, que son los 7 montes, pero que también ella lo que busca es hacer mercadería donde ella puso su trono. ¿Cuál es la mercadería? Bueno, todas las cosas que estamos analizando y viendo. Eso es bien importante ir entendiendo, amados, para poder ir hablando. Entonces, si lo miramos ya hacia un cuadro, tal vez la próxima semana lo vemos más detallado, y ahorita para ya entrar en el resumen final, la Babilonia, lo que tiene, si me ayudan solo, Babilonia, el cuadro grande, que se mira ahí en pantalla grande, es una ramera. Esta ramera en sí lo que busca es mercadería donde ella establece su trono. Pero a nosotros nos dice Dios que escapemos de ella, claramente, escapemos de ella. Y estos que van a escapar, según Esdras 6:21, son aquellos que dejaron todas las malas costumbres que ella enseñó. Esdras 6:21. Levítico 20:23 dice: no andéis en las costumbres de esa nación. Isaías 2:6, por cuanto están llenas de costumbres traídas de oriente, de lugares lejanos. Por ejemplo, podemos decir que la Navidad es una costumbre traída de Escocia, de todo lo que es la brujería. Podemos decir que el Halloween viene de todas estas actividades que hicieron también. Entonces hay tantas, en Escocia vino las máscaras, y bueno, tanta costumbre de Babilonia, que nosotros tenemos que salir y tenemos que escapar. Entonces, yo te dejo ese tema. No nos dio tiempo a ver detalladamente cuáles son los 7 montes donde ella se quiere sentar. Bien interesante, bien interesante. Si quieren, Samuelito, ayúdame en pantalla, los que están aquí conmigo, y para poder darles solo un refresh ahí, una muestra. Los 7 montes son los 7 montes que están en el Vaticano, los 7 montes que están en Jerusalén, y los 7 montes que están en la Meca, y me faltó aquí ponerles también los 7 montes que están en Constantinopla o Estambul, ¿verdad? Entonces ella quiere sentarse, y al final ella lo que quiere es gobernar desde Jerusalén, desde el Vaticano, desde la Meca y desde Constantinopla. Pero estas 3 son los más importantes, porque aquí son 3 religiones que se mueven alrededor del mundo: los judíos, los islámicos y los católicos, ¿verdad? Desde ahí ella quiere sentarse. Entonces ella quiere ir y contaminar. Por eso es que tiene mucha relación los 7 montes con los movimientos antirreligiosos, podríamos decir, o los que se oponen a todo lo que es Dios. Entonces a nosotros nos ha tocado decir que tenemos que salir de ella, tenemos que salir de todo esto y convertirnos a Cristo. Ese es el gran mensaje que te quiero decir. Y si queremos ir a la primera que presentamos, está la Jerusalén terrenal, y todo lo que hablamos hoy es la Babilonia, que ya no es solo terrenal, sino es espiritual, que está haciendo lobby para que venga y caiga la Jerusalén celestial, pero la Babilonia celestial. Pero nosotros somos la Jerusalén espiritual, la que no se debe contaminar con todo esto, donde ella está haciendo su trono, su mercadería, donde están siendo estableciendo ella ahí su dominio. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos el día miércoles aprendiendo de este interesante tema. No te lo pierdas, en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones a todos, Dios los guarde, Dios les bendiga. Nuevamente estamos llegando ya a tu casa, a tu hogar, donde tú te encuentres con el deseo de poder ministrar y bendecir tu vida con la palabra revelada. Amén, vamos a entrar directo al tema, no me quiero alargar. El día de lunes fue una introducción un poco extensa de lo que era el misterio de Babilonia, pero hoy vamos un poquito más rápido y tenemos que llegar a concluir lo que hoy queremos ver de parte de este tema, lo que nació en el corazón de Dios y no en el nombre. Padre, en el nombre de Jesús, danos revelación, danos unción, danos palabra, autoridad, gracia para poder llegar a cada vida, a cada casa, a cada hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, cúbrenos con tu sangre poderosa, límpianos, Padre, para ser un vaso de honra y trasladar unción y revelación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entrar en el tema, estamos viendo el misterio de Babilonia. Babilonia se divide en Babilonia terrenal, espiritual y celestial como una antítesis de la Jerusalén. La Jerusalén es terrenal, espiritual, y la Jerusalén es celestial. Una antítesis. La Jerusalén terrenal, que vendría siendo el Israel físico, peleó contra la Babilonia terrenal. Y va a tener que pelear contra la Babilonia terrenal, literalmente, pero eso va a pasar en las 70 semanas de Daniel. La Jerusalén espiritual, la iglesia, que es el tiempo actual, le tocó pelear contra todo aquello que es la antítesis. Podríamos decir, contra todo aquello que se opone a lo que se dice ser Dios. Y la Babilonia celestial, la esposa de Dios, la esposa del Padre, que es la que va a habitar ahí, es la que tiene que venir y descender. Pero también está Apocalipsis 18:2, la Babilonia celestial, donde están todos los espíritus inmundos y todos los ángeles caídos. La Babilonia la podemos encontrar, para poder entender este misterio, en Apocalipsis capítulo 17 y en Apocalipsis capítulo 18. Son los dos capítulos que nos explican vasto de todo este tema. Platicábamos que la ramera, la Babilonia, que es la madre de todas las rameras, pues en Apocalipsis 17:5, la madre de las rameras es una madre que está constituida por una red de prostitución, una matriz de prostitución. Y la prostitución, para poderlo ir viendo desde esta perspectiva, la Biblia habla de una palabra prostitución, habla como etairo. Cuando se refería a etairo era etaira, era mujer, etairo era masculino. La etaira era en mujer era el estatus de una mujer que no estaba dentro de esposa ni amante, era alguien que tenía un puesto especial. Pero también está el etairo hombre, que es al que se refiere 4 veces en la Biblia, y se refiere 4 veces cuando está hablando, digámoslo, descalificados de lo que se le dio. Estamos hablando ahí de Judas, estamos hablando del que se presentó en las bodas y no iba vestido, está presentado de aquellos que no sirvieron como debían haber servido, y está hablando también del etairo como aquellos que fueron reprobados de una generación. Ahí están los versículos. El etairo es la antítesis, es lo opuesto, es lo opuesto a amigo. Amigo es Dios nos constituye y quiere que nosotros lleguemos oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Eso fue lo que le llamaron en Santiago a Abraham, ¿verdad? Que dice el libro de Santiago, lo que ha constituido un amigo. Entonces, la ramera lo que busca es descalificar a los Judas, descalificar de aquellos que se van a presentar en las bodas del Cordero, descalificar a aquellos que sirven al Señor y descalificar totalmente a una generación. Bueno, también platicábamos que ella, donde va a establecer esta red, donde ella quiere contaminar, es donde ella establece su trono. Y dice Apocalipsis 7:1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Trono es donde ella se sienta. Y me dijo también, entonces ella establece su trono. Apocalipsis 7:15. Estoy resumiendo rápidamente en unos 5 o 10 minutos de lo que platicamos el día lunes, y ustedes lo pueden ver un poco más despacio, con más detalle. Apocalipsis 17:15 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que la ramera donde se quiere sentar es donde están las multitudes. Entonces, ella donde quiere convertir en etairos, a quienes quiere convertir en etairos, donde ella
se establece su trono, que son las multitudes. Donde están las multitudes, ella quiere llegar y convertirlos y descalificarlos. Si lo quieren, regresémoslo para verlo. En las multitudes, ella quiere descalificar a esa generación. En las multitudes quiere descalificar a los que sirven. En las multitudes quiere descalificar a los que van a ir a las bodas del Cordero. En las multitudes quiere descalificar de los talentos o aquello que se le dio. Primer lugar donde se sienta. Segundo lugar donde ella se quiere sentar. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, la mujer se quiere sentar sobre 7 montes. Y esos 7 montes que estábamos hablando son los montes, el Vaticano, los montes de Jerusalén, los montes de la Meca, que es el Islam. Hay otros montes para verlo, para entenderlo. Entonces, esta gráfica nos deja ver clara que los musulmanes son el 73% de la población. Y se espera que así sea para el 2050. Entonces ahí va a establecer ella su trono. Los cristianos es a lo que se refiere el Vaticano, porque se toma como cristianos a los de la religión católica, no los protestantes. Y los judíos es el 16%. Entonces, si sumáramos, ¿cuánto sería? Dios mío. El 34% son los hindúes, 16% y 73%. El cambio estimado en el tamaño de la población para el 2005. Entonces ella fijó en la población un 73%. Ella fijó en la población que tiene el 35% del 16%. Solo deja los hindúes, otras religiones, los gnósticos, y bueno, estamos hablando de una minoría. En pocas palabras, ella va donde todo es el movimiento religioso para crear en ellos una verdadera apostasía en contra de todo aquello que se levanta a Dios. Amén. Entonces, se levanta, pone su trono donde están las multitudes. Pone su trono donde están los movimientos antirreligiosos y pone su trono donde están los 7 montes. Los 7 montes. Los 7 montes. Donde desde los 7 montes sale sabiduría. La sabiduría que es la comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las festividades y la familia. Estos 7 montes, digamos que estas 3 religiones, el catolicismo, el judaísmo y el islam, lo que quieren dominar son estos 7: comunicación, gobierno, educación, economía, religión, festividades y familia. Por eso es que la ramera se quiere sentar en estos 7 para poder dominar esas 7 áreas. Impresionante, ¿verdad? Ahí es donde ella quiere establecer su trono, la ramera. Amén. Sigamos con el tema. Entonces, cuando ella ya estableció, comienza a crear el merchandising, la mercadería, comienza a crear los mercaderes de la tierra y lloran las lamentaciones sobre ella. La mercadería de oro, plata, piedras preciosas, todas las mercaderías que ella hace, las mercaderías de Babilonia, que lo que busca en sí es poder ella establecer un gobierno mundial. Un gobierno mundial. La ramera maneja las mercaderías, maneja su trono y así ella puede gobernar. Y estábamos platicando que la palabra del Señor nos deja bien claros que nosotros no nos deberíamos inundar por eso, deberíamos escapar. También esta palabra escapar le podríamos llamar arrebatamiento. Amén. Entonces, en base a esto que estamos platicando, leamos este versículo y pongámosle el zoom para esta segunda parte, que uno de los tronos donde ella se quiere establecer, Apocalipsis 17:3, que vendría siendo el trono del movimiento antirreligioso,
ella levanta 10 cuernos. Interesante, porque entonces tenemos que ponerle el zoom a esos 10 cuernos. Estas 7 cabezas, dijimos que eran las 7 cabezas de Babilonia. Solo para que tengamos claro todos los que me están escuchando. Las 7 cabezas, podríamos decir que son estas: la comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las festividades y la familia. Son las cabezas que ellas quieren agarrar. La comunicación, para poder gobernar, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las festividades y la familia. Desde la cabeza, ¿verdad? Impresionante esto. Pero los 10 cuernos, que es lo que estamos ahorita queriendo entrar, ¿qué significan? ¿Qué significa? Entonces, donde ella quiere establecerse, donde ella quiere gobernar, donde quiere volver sus mercaderes, donde quiere convertirlos en prostitutos. Prostituto es una palabra fuerte, pero lo que quiere decir es descalificado. ¿Por qué? Porque se vendió a cambio de algo. Lo de Judas, ¿verdad? Por eso fue descalificado, porque vendió a cambio de algo. Una generación descalificada, un siervo descalificado, uno que no se preparó para presentarse en las bodas del Cordero, descalificado. Entonces ella lo que quiere es establecer su trono. ¿Para qué? Para convertir en mercaderes. ¿Para qué? Para poder descalificar a un grupo de gente. Bueno, entonces aquí le vamos a pegar el zoom en el trono. El trono de ella va a ser para establecer un movimiento antirreligioso que tiene 7 cabezas, que dijimos que las 7 cabezas son la comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las festividades y la familia. En las festividades entrarían aquellas festividades que nosotros hacemos que no son bíblicas. Podríamos decir el carnaval, podríamos estar hablando de la Pascua, los huevos de Pascua, que eso no es bíblico. Podríamos estar hablando del Halloween, podríamos estar hablando de la Navidad. Entonces ahí es donde ella, son sus cabezas, donde ella establece su trono. Y ahí es donde ella vuelve mercadería y a estas personas se convierten en descalificados. Entonces, no solo establece 7 cabezas, sino que tiene 10 cuernos. Amén. ¿Y quiénes serán esos 10 cuernos con los que ella va a poder manejar este movimiento anti-religioso? O sea, todo lo que se opone a lo que es Dios. Estudiémoslo entonces como los anticristos. Amén. Gloria a Dios. Ya creo que después de 12 minutos de introducción vamos en la parte del tema y solo tenemos 35 minutos. Pero en el nombre de Jesús vamos a tratar de ser breves, pero también ser sustanciosos. Amén. Y tú lo puedes volver a escuchar despacito ahí en tu casa. Entonces, cuando estamos hablando de los anticristos, tenemos que comprender que de primero dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Pero 1 Juan 2:18 dice, hijitos, esta es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces está el espíritu del anticristo, están los anticristos y está el anticristo. El anticristo. El anticristo. Los espíritus del anticristo nos van a llevar a los anticristos y los anticristos a el anticristo. Para irlo entendiendo de esta perspectiva que es la que estamos viendo. Apocalipsis 17:12. Ya vimos que se sienta la ramera donde están las 7 cabezas y los 10 cuernos, y explica que esos 10 cuernos en el 12 son 10 reyes. Entonces se está hablando claramente de un reinado. Impresionante, ¿verdad? De un reinado. En el versículo 12. De un reinado. Entonces, estos que están aquí, donde ella en el 3 explica en el versículo Apocalipsis 7:3 los 7 cuernos, habla que son 10 reyes.
Aquí está, 10 reyes. Pero dice que aún no han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces van a ser 11 que al final van a establecer el gobierno mundial, que vendría siendo la Gran Babilonia, que vendría siendo este movimiento que platicábamos, el sistema de globalización mundial, la uniformación de las leyes en los territorios asociados, el control social, económico, político a nivel global, la corrupción generalizada, la mercadería mundial de las drogas, el control de la natalidad, la mortandad, la producción, mejor dicho, y el consumo a gran escala, sin fronteras, el sistema global de información, las redes sociales, el manejo del lenguaje universal y las industrias jezabélicas. Entonces, amados, esto son los 10 reyes. Los 10 reyes nacieron producto de que se movió un espíritu, y de ahí ese espíritu de origen a los 10 reyes que podríamos decir que son los anticristos. No precisamente solo 10, pueden ser que hayan más, y de esos más surge un grupo pequeño de 10. O sea, son muchos. Por eso es bien importante ir entendiendo, y es bien importante ir comprendiendo quiénes son los líderes nuestros, quiénes son nuestros líderes, porque los que son nuestros líderes son al final los que van en pos de uno de los anticristos, y los anticristos van al final en pos de el anticristo. Entonces el espíritu del anticristo va en pos de los anticristos, y los anticristos de el anticristo. Amén. Entonces, para verlo de esta perspectiva, yo le saqué un listado. Pongámosle un poquito más de base bíblica. Según Daniel veámoslo. Daniel capítulo 7, versículo 20 y el 24, para ir entendiendo un poquito este tema. Daniel 7:20 dice: asimismo, cerca de los 10 cuernos, vuelvo a hablar de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, Apocalipsis capítulo 17 nos habla de 10, pero aquí nos aclara que de los 10 vienen 3, y de los 3 tiene que salir 1. Amén. Y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantarán. Igualmente que en Apocalipsis aclara que los 10 cuernos son 10 reyes. Y también nos dice aquí en el versículo 24 que se levantará uno diferente. Entonces, cuando estamos hablando de Daniel capítulo 7, versículo 24, en la estatua de Nabucodonosor, lo podemos ver que se está refiriendo a la bestia grande y terrible que vendría siendo el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando aparece los 10, vendrían siendo los 10 pies, ¿verdad? Que quiere decir la caída del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se convirtió al Islam. Entonces, podemos decir claramente que estos 10 tienen una vinculación con el hierro y el barro, una alianza. Estos ya estamos hablando de que son especialistas en alianzas, pero no se te vaya de tu mente que estamos hablando de Babilonia. De Babilonia sale el espíritu del anticristo. De Babilonia, si quieren lo vemos en nuestra gráfica que estamos tomando como base para poder enseñar este tema. De Babilonia sale el espíritu del anticristo. Si me ayudan ahí los de pantalla. De Babilonia sale el espíritu del anticristo. Amén. De Babilonia salen los anticristos. Y de Babilonia tiene que salir el anticristo. Entonces salen los espíritus del anticristo, salen los anticristos y sale el anticristo. Del espíritu del anticristo salen los anticristos y ahí sale el anticristo. Hermoso este tema, amados.
Yo quiero que tú vayas entendiendo y comprendiendo que estamos dentro del misterio de Babilonia, cómo vamos desengranando esta mazorca, ¿verdad? Que tiene un montón de cuestiones que al final lo que busca ella es busca los mercaderes, busca establecer su trono y busca descalificar a los nuestros. Bueno, entonces, los anticristos, dice el libro, dice la estatua de Nabucodonosor, que es la bestia grande y terrible que es Roma, cuando tuvo su caída, que podemos decir que después que se dividió en el imperio de Oriente y Occidente, que son las dos piernas, cuando llega a los pies, llega la invasión del Islam, la invasión musulmana, la contaminación de ellos. Bueno, esta contaminación dio origen del Islam a tener 10 líderes. Entonces vienen 10 líderes con una íntima relación al Islam. Hay muchos anticristos. Yo por cuestión del tiempo les he sacado un listado de 10 posibles. 10 posibles. Recordemos que dentro de estos 10, vuelvo a la carga, perdón que lo enfático, Daniel 7:20, de los 10 salen 3, de los 3 sale 1. Entonces, de estos 10 que estamos hablando, probables tienen que salir 3. De estos 10 tienen que salir 3. ¿Quiénes son estos 10? Que son ahorita los más marcados. Uno es Felipe de España, Jared Kushner. Él vendría siendo el yerno de Trump. Él es del judaísmo. La generación de él es, su abuelo venía de una generación expulsada de Europa, pero ya su papá comenzó a crecer económicamente y no digamos él. El otro vendría siendo Vladimir Putin de Rusia, Macron de Francia. Macron es impresionante. Se dice ser el rey Júpiter, ¿verdad? Es el líder político. El líder económico es Merkel de Alemania, pero el presidente Macron de Francia, recordémonos que está influenciado mucho por una mujer que es mucho mayor que él, hablando de un espíritu jezabélico ahí que lo llevó al poder, ¿verdad? Fue una mujer la que lo asesoró, lo ayudó, quien era su maestra en la escuela, y al final se volvió su esposa. Macron. Cada uno es un tema. MBS, que platicaría después, George Soros, Bill Gates y Ted Turner. Me gustaría, si fuera posible, no sé si se puede poner en pantallas un video acerca de George Soros, aunque yo no lo voy a escuchar, pero sí lo voy a escuchar, pero si me ayudas ahí, Samuelito, tú me dices cuando ya lo podamos pasar. Y los otros 3 es también MBZ y MBS. Estos 3 voy a explicar ahorita un poquito más de ellos, pero quisiera pasar un video de George Soros para que ustedes vayan conociendo quién es él. En 1993, apenas unos meses después de haber destrozado y desplumado al Banco de Inglaterra, fundó la red Open Society Foundations. Se trata de la segunda organización filantrópica del mundo tras la fundación Bill y Melinda Gates, llegando a invertir casi $1.000 millones de forma anual. Y este es uno de los puntos más controversiales y polémicos de George Soros: las causas a las que apoya y financia y por qué lo hace. Entre las cosas a las que ha destinado dinero este hombre se encuentran, por ejemplo, los derechos LGBT, por otro lado también enardecer a las minorías raciales y religiosas. No es casualidad que últimamente se vio cómo surgieron movimientos raciales casi por arte de magia. Pero la realidad es que no fue magia, sino mafia. Fue George Soros a través de su Open Society. Soros financió movimientos como Occupy Wall Street y Black Lives Matter, este grupo que pretende imponer la supremacía de los negros en Estados Unidos. También financia los movimientos para legalizar la prostitución, la legalización de drogas como la marihuana, que por ejemplo en Uruguay la marihuana se legalizó porque George Soros presionó haciendo lobby para que esto suceda, y a las pruebas me remito, pueden verlo en pantalla. La razón:
Primero, mucho dinero de por medio para las farmacéuticas y para empresas como Monsanto. Y en segundo lugar, que una humanidad más estupidizada por las drogas es siempre más útil para la élite. ¿Qué pasa que George Soros nunca financia cosas como educación y cultura? ¿Será que a los que manejan el mundo no les interesa que el común de la gente tenga un intelecto elevado? Piénsenlo. Y también no podía faltar la fresa del postre, la joya de la corona liberal. Soros financia los movimientos pro aborto, sobre todo en América Latina. Su fundación, la Open Society, trabaja mancomunadamente con la nefasta y oscura organización Planned Parenthood. Por esta razón es que estos movimientos tienen tanta fuerza en el mundo, y más aún en Latinoamérica. En 2015, Soros invirtió $1,5 millones en callar el escándalo de tráfico de órganos y tejidos de Planned Parenthood Federation of America en Estados Unidos. Todo este movimiento pro aborto no es una casualidad ni surgió por una necesidad, como dicen. No, los están usando, y eso es lo que más tristeza da. Estas organizaciones son las encargadas junto con la ONU de manipular las estadísticas para, así, tener la excusa para poder impulsar estos movimientos. Hay que tener en cuenta que estas cosas siempre vienen de mucho más arriba. Lo que pasa es que a la gente ingenua y sobre todo a los jóvenes que necesitan saciar su necesidad primitiva de sentido de pertenencia, les encanta pensar por un momento que tienen algún tipo de poder en sus manos. Y la cruda realidad, la que pocos les van a decir en la cara, es que no tienen ya poder todos lo aquí. conocemos, ¿verdad? Es un hombre que este año cumple 66 años. El otro es Ted Turner. Impresionante porque este hombre es el líder de CNN, ¿verdad? El que maneja las noticias que salen. Si uno comienza a ver todo lo de CNN, Padre Santo, impresionante, ¿verdad? ¿Qué concepto vamos a tener? El concepto que Ted Turner quiere que tengamos, no el concepto de Dios, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces él es un hombre que manipula también las mentes a través de los medios de comunicación. Y estos tres que estamos hablando, si quieren, ahí les dejo el link abajo o me escriben, yo con gusto lo estaremos mandando. Estos tres de abajo, Tamim, MBS, y MBS, estos tres se conoce también como los tres príncipes herederos. También es Ben Hafs, este es el de Qatar. Mohammed Ben Salem es el de Arabia Saudita. Y Mohammed Ben Zayed es el de Emiratos Árabes Unidos. MBS le dicen por el nombre porque es bien complicado decirlo, entonces se conoce como Mohammed Ben Salem, MBS. Mohammed Ben Zayed, MBZ. Y también el de Ben Hamad. Este es el de Qatar. Estos tres hombres, si quieren lo vemos rápidamente. Mohammed Ben Salem, este es el de Arabia Saudita, es el príncipe heredero. Príncipe heredero, 34 años tiene. Impresionante, jovencito, y maneja todo lo que es Arabia Saudita. El presidente Trump habla de él como mi amigo Mohammed Ben Salem, mi amigo MBS. Bueno, el otro es el de Qatar. Qatar, para todos los que, si quieren lo ponemos en pantalla ahí para que se me vayan ubicando todos, ¿verdad? Donde estamos en el mapa. Árabes Unidos, Qatar es donde va a ser el Mundial de Fútbol. Emiratos Árabes Unidos es donde está Dubái. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos no son un mismo país, son dos países. Estos tres son los que manejan la economía a nivel mundial. Estos tres. Arabia Saudita es el líder de la OPEP, el líder del caballo negro, es el líder de todo lo que es el petróleo, es el líder de lo que el precio del barril del petróleo. Y él puede fácilmente negociar con los otros dos que no están, que son líderes, que vendría siendo Estados Unidos y Rusia. Por otra parte, el de Dubái, el de Emiratos Árabes, acá es su hermano el que está a la cabeza, y el hermano tuvo un accidente y pronto lo van a dejar a él al cargo. Y el de Qatar, que lógicamente su mayor yacimiento es gas, que está en el Océano Pérsico, en el Golfo Pérsico, tiene que compartirlo con Irán. Por lo tanto, Qatar con Irán vendría siendo chiita, y Arabia Saudita y Emiratos Árabes, estos dos vendrían siendo la otra rama del Islam, que son sunitas. Por lo tanto, entre los dos hay cierta fricción.
pero poco a poco, en el 2017 una fricción fuerte entre ellos, pero poco a poco estos tres han venido a unirse, y a tal punto que ellos manejan la economía a nivel global. Estos tres, los otros que yo les mostraba, por ejemplo Macron, Putin, todos los otros que les mostraba, aunque Putin lleva 20 años en el poder, todos esos que yo les mostraba pueden ser temporales, pero el punto es que estos van a continuar por largo tiempo. Y en el Medio Oriente a estos tres los conocen como los tres príncipes herederos. Impresionante, ¿verdad? Tres príncipes herederos que al final lo que ellos buscan es establecer su tercer lugar sagrado. Sus primeros dos lugares sagrados es la Meca y Medina, donde es Mahoma. Aquí está la Kaaba en Meca, Medina donde está la mezquita, la Meca donde nació Mahoma. Y estos, Medina me parece que nació Mahoma, y la Meca es donde tienen la Kaaba. Estos dos lugares sagrados, les falta el tercero, que debe ser donde está el monte Moria, donde está el Domo de la Roca, que actualmente es un terreno neutro que no establecido ni para los católicos, que son los cristianos, para los judíos, que es Israel, ni para los islámicos. Entonces, estos tres tienen un objetivo en común: establecer su trono. Bueno, ya me estoy llevando mucho tiempo para hablar de ello, pero esto es bien importante irlo entendiendo, porque estos tres salen de estos 10. ¿Qué es lo que dice el versículo? Daniel 7:20. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenías en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos. Entonces, de estos 10 salen 3, que podríamos decir claramente que son estos 3 grupos: Tamim, MBZ y MBS. De estos 3, el que más va enfocado hoy en día es el MBS. O sea que ya tenemos una idea más o menos quién podría ser el anticristo. Pero como todo va cambiando y los tiempos van cambiando, recordemos que el anticristo claramente dice que el espíritu del anticristo está en el abismo. Ese espíritu tiene que subir y tomar a uno de los que ocupan el liderazgo, cabeza. De los 10 salen 3 y sale la cabeza. Puede ser que el espíritu del anticristo suba y agarre a este, pero puede ser que el orden del Señor sea cambiar todos los factores y ya no salga este, salga otro. Pero por el momento, al del plano escatológico, quien va a la cabeza de todos es este hombre. Es el líder entre todos ellos. Entonces, si lo miramos, por eso les decía que en la estatua tiene que haber, cuando están los 10, tiene que haber una íntima relación con el Islam. Y si lo vemos en nuestra base, que es lo que estamos analizando, el anticristo salió de los anticristos, pero todo está metido dentro de la Babilonia, todo está metido dentro del trono, de las mercaderías. Todos ellos se han prostituido a cambio de algo. Por ejemplo, estos fueron el poder que vieron estos hombres es a cambio de algo. Por ejemplo, todos los anticristos manejan una mercadería. Por ejemplo, estábamos viendo el caso de Turner con CNN, el caso de Harry Kushner, es todo el poder inmobiliario, toda esa es su mercadería. El caso de los tres príncipes herederos del Golfo Pérsico, de Medio Oriente, estos 3 lo que manejan es petróleo y gas. Entonces, de la Babilonia, de las mercaderías de Babilonia, que es donde se puso el trono, la ramera, salen los anticristos, y de ahí tiene que surgir el anticristo. Pastor, ¿y cuáles son los espíritus del anticristo? Eso es bien importante ir entendiendo, porque los espíritus del anticristo son los que pueden contaminar a una persona y llevar a decir que estos son sus líderes. Por ejemplo, ¿cómo puede decir alguien que este es su líder? Porque es alguien que lo escucha,
es alguien que influencia su forma de pensar de ellos en él, tal vez no directamente, pero por ejemplo a través de un cantante. Un cantante del mundo, puede influenciar a una generación de jóvenes, pero ese cantante a quien escucha es a uno de ellos. Entonces, sobre un alto hay otro alto hasta llegar al Altísimo. Entonces se convierte en un líder. Por ejemplo, tus hijos, a quien escuchan, y ese al que escuchan tus hijos, a quien escucha, y ese que escuchan ellos, a quien escucha. Será entonces que la pirámide de los nuestros, ¿quién está a la cabeza? Primeramente Dios, no está uno de estos, porque entonces quiere decir que estamos mal. Pero en el nombre de Jesús, los nuestros escuchan a uno que tiene temor a Dios, y ese que tiene temor a Dios escucha a otro que tiene temor a Dios, hasta llegar al Altísimo, como dice Eclesiastés. Entonces, solo para dejarte en tu corazón los espíritus del anticristo, porque varios me están preguntando ¿cuáles son? El espíritu del anticristo es todo lo que prohíbe, todo lo que se opone, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es Dios, el cual viene y prohíbe. Entonces el espíritu del anticristo se basa en la oposición, se basa en la prohibición de todo lo que le compete a Dios. Por eso dice la palabra, veámoslo rápidamente. Una de las cosas que prohíbe, si me ayudan ahí en pantalla, porque en casa lo pueden ver más despacio, prohíbe las ofrendas, la ofrenda diaria. Nos tenemos que presentar diariamente al Señor como un sacrificio vivo, buscar de Él diariamente. Si tú no lo haces, es porque el espíritu del anticristo, porque estamos en Babilonia, o sea que en Babilonia están los espíritus del anticristo. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes me estén dando a entender. El espíritu del anticristo es el que está en Babilonia, y ese espíritu es el que nos ha contaminado a nosotros. Pero si todo no te ha contaminado, pues gloria a Dios, qué bendición. Pero Babilonia tiene una forma de trabajar. Por eso decíamos al principio de la gráfica que nos tocó vivir la Jerusalén espiritual contra la Babilonia espiritual. Una lucha de luz contra tinieblas, de espíritus del anticristo en contra del espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuáles son esos espíritus para venir, desarmarlos, desenmascararlos y cancelarlos. Amén. En el nombre de Jesús. No te pierdas más, vamos a seguir viendo la tercera parte, ya nos queda poco. Vamos a la tercera parte de todos los espíritus del anticristo, porque ahorita ya está de más estar hablando, llevamos ya 35 minutos. Pero te invito a que invites a otros, comparte este tema, si te han sido de edificación, para que vayamos aprendiendo lunes, miércoles y viernes. Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Pastor Otto Cabrera, Ministerio Sedencial Zona 9. Dios te bendiga, Dios te guarde y un fuerte abrazo. Dios te bendiga, bendiciones, recibe un fuerte abrazo de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio Sedencial, Pastor Otto Cabrera, llegando hasta lo más íntimo de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, de tu vehículo, donde te encuentres, para compartir un poquito este tema que hemos titulado el misterio de Babilonia, como dice la palabra en Apocalipsis 17:15. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a ir desclasificando, ir revelándonos esto que ya está desclasificado, que el Hijo subió a lo alto para recibir la revelación y Él ahora nos la viene a dar a nosotros. Que te la dé a ti, que me la dé a mí, que nos la dé a los nuestros, para ir entendiendo esto. ¿Qué es el misterio que dice en Apocalipsis 17, donde habla de Babilonia?
Padre, en el nombre de Jesús, danos revelación, Padre, danos revelación, danos unción, danos, papito lindo, danos un entendimiento, conocimiento, memoria, gracia, multiplica todo lo que hagamos para que podamos llegar a más y avanzar, como dice tu palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Vamos en aumento, no en retroceso, cada día amando más lo tuyo y cada día reteniendo más lo que es tuyo y cada día conociendo más lo que es tuyo, Padre Santo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El misterio de Babilonia. Hemos estado hablando desde el día lunes que Babilonia son dos regiones, la región positiva y la negativa. La región positiva es la Jerusalén terrenal. En la Jerusalén terrenal está lo físico, que en algún momento fue Israel, que peleó contra Babilonia y al final salió reprobada. Babilonia se los llevó cautivos durante aproximadamente 70 años. 70 años estuvieron cautivos ellos hasta que vino otro nuevo imperio, ya no el babilónico, sino el imperio medo-persa, y ahí ya regresaron con Ciro, ya regresaron ellos a su tierra, y de ahí viene la restauración de Esdras y Nehemías del templo. Pero a nosotros nos tocó vivir el tiempo de la Jerusalén espiritual, porque nosotros no somos hijos de Abraham por linaje, somos hijos de Abraham por medio de la fe. La fe, no sé si tú ya eres hijo de Abraham, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya eres hijo de Abraham por medio de la fe. Entonces tú perteneces a la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual también tiene una pelea, que es con la Babilonia espiritual. La Babilonia espiritual es todo aquello lo que se quiere oponer a lo que es la Jerusalén espiritual. Y asimismo vamos a subir y vamos a ascender a la Jerusalén celestial, que es la esposa del Cordero. Amén. También la Jerusalén celestial la podríamos entender como Sión, porque dice la palabra que te has acercado a Sión, que es Hebreos capítulo 12, donde viven los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero también la Babilonia celestial podemos entender como aquella toda habitación de huestes espirituales, de espíritus inmundos, de ángeles caídos. Esa no nos vamos a acercar. Espíritus inmundos quiere decir que cuando alguien no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, su espíritu es ahí redento, y a donde se va no es a la Jerusalén celestial, donde se va es a la Babilonia celestial. Muy importante aceptar a Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, subimos a la Jerusalén espiritual y después subimos a la Jerusalén celestial. Pero la Babilonia espiritual es donde nosotros tenemos que salir y escapar, porque dice su palabra, como estamos viendo en el diagrama o en la gráfica, en el diagrama que estamos, o el boceto, no sé cómo le quieran llamar a ustedes, base para poder hablar este tema. Estamos hablando de que aquí en la Babilonia estamos nosotros. Tenemos que escapar, por supuesto. Tenemos que escapar, pero dice su palabra que estamos en el mundo, estamos en la Babilonia, pero no somos de la Babilonia. O sea, estamos en la Babilonia, pero no somos de la Babilonia. Nosotros no somos de la Babilonia. Nosotros pertenecemos a Sión. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial. Esa es nuestra habitación. Y por lo tanto tenemos que escapar de acá, ya sea por la vía de una extanastasis, que vendría siendo un arrebatamiento antes de tiempo, o que el Señor nos manda a dormir, pero estamos seguros que nuestro espíritu no va a subir de esta Babilonia espiritual, no va a subir a la Babilonia celestial. Nuestro espíritu va a subir a la Jerusalén celestial. Bien importante entender, cuando alguien fallece o está durmiendo, ¿a dónde subió su espíritu? ¿Pudo escapar a la Jerusalén celestial o se fue a la Babilonia celestial? Que el Señor nos ayude y nos guarde. Amén. Entonces estamos desglosando este misterio para ir entendiendo que esta Babilonia tiene una ramera que buscó descalificar. Esta ramera busca descalificar a través de aquellos que se prestan a cambio de.
que son los hetairos, son los descalificados, son los prostitutos, son los que como Judas, a cambio de unas monedas, él se entregó a la ramera, se prostituyó por unas monedas. Judas. También hablamos de los de la quinta generación, de los de la que se llegan a las bodas del Cordero, que no iban vestidos correctamente, porque él, en vez de entregarse a lo positivo, se entregó a lo negativo, y cuando llegó el tiempo de presentar a las bodas del Cordero, se presentó de una forma que no iba vestido correctamente. Era un hetairo, era alguien que en vez de entregarse a lo positivo, se entregó a esta ramera. Y los siervos, que son también descalificados. Nosotros somos siervos de la última hora, pero no somos los siervos descalificados, somos los siervos que nos vamos a presentar delante de nuestro Señor como obreros aprobados, de que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Pero la ramera vino a atacar, vino a contaminar, vino a prostituir a cambio de algo que es terrenal. También platicábamos de los mercaderes de Babilonia. Los mercaderes son todo aquello que ella está moviendo, que al final da a luz a las famosas industrias jezabélicas, o las industrias que su finalidad no es edificar, sino su finalidad es a cambio de algo. Entonces yo doy el virus, pero también puedo dar la medicina, con tal de que yo tenga una remuneración económica. Esos son los mercaderes, las Babilonias, que de ahí dijimos nosotros que iban a salir los anticristos. Los anticristos, que hablábamos que los anticristos son estos 10 hombres que ahorita son los que más lideran, o los que más están marcando. Hay otros 2, 3 que podríamos poner acá, ¿verdad? Que es como un juego de como que fueran las acciones de la bolsa, que suben y bajan, porque no solo son 10, son más de 10, pero ¿quiénes son los que están a la cabeza de esos 10? Pues ahorita podríamos ver estos. Puede ser que en unos días cambie y muera uno, o que surja otro que viene más abajo, y así se están sucesivamente. Esto no es nada nuevo, que han estado como los anticristos, porque cuando hablamos de los anticristos, estamos hablando desde hace muchos años que se escribió la Biblia, que Juan lo dejó plasmado en 1 Juan capítulo 3, que iban a estar los espíritus del anticristo que están en el mundo, pero del espíritu del anticristo. Y en Juan 2:18 iba a surgir muchos anticristos, y después el anticristo. Entonces han estado en acción muchos anticristos desde antes de este siglo, y antes del siglo anterior han estado. Pero lo interesante es que esos anticristos han fundado un papel que es que están dentro de la Babilonia, oponiéndose a todo lo que se llame Dios. Amén. Los anticristos. Los anticristos, es bien interesante, porque estos anticristos son los que van a dar a luz a que un día de esos surja el anticristo. Por eso es que nosotros platicábamos que los anticristos son líderes de las mercaderías de Babilonia. Por ejemplo, estábamos viendo que el líder, para ponerlo en pantalla, este hombre es líder de un montón de industrias rusas, que a nosotros es muy poco lo que llega a América, pero lo que es Asia, lo que es Europa, está muy liderada por este hombre. Este hombre maneja todo el imperio de lo que son los bienes y raíces, y está casado con Ivanka Trump, que va a heredar todo el imperio mobiliario. Este hombre de acá es un líder, pero lo interesante de este hombre, Felipe, es que es un líder dentro de la comunidad de la realeza, de todos los príncipes y todas las princesas y todos los reyes y todas las reinas en Europa, y podríamos decir en otros países, también en Asia. Este hombre es un líder entre ellos. Macron es el líder político. Actualmente se adueñó él del concepto de poder restaurar o restituir el medio ambiente. Y este hombre, George Soros,
Este hombre maneja, pusimos un video el día miércoles, lo tuvimos que cortar porque el video es un poco fuerte, pero este hombre lidera todo el movimiento LGTB, lidera todo el movimiento antiaborto, todo aborto. Este hombre lidera todo lo que es la ideología de género. Este hombre lidera la violencia. Bueno, este hombre lidera un montón de cosas negativas. Este hombre de acá, Turner, es el de los medios de comunicación. Es un hombre que lidera todo lo que, el modo de pensar en la mentalidad de todos aquellos que miran CNN. Nosotros no tenemos otra opción. Nuestros países en América Latina, el canal que llega es CNN y se alimentan de todo lo que este hombre decide qué poner y qué no poner, cómo editarlo y cómo no editarlo, qué quitar y qué no quitar, qué ocultar y qué mostrar. Este hombre, Ted Turner. Y Bill Gates, pues no podemos decir más que es un hombre que a través de su sistema operativo, el Microsoft, controla el mundo, ¿verdad? Y estos tres hombres que hemos hablado son los tres príncipes herederos en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, MBZ está liderando lo que es Qatar, y también en Emiratos Árabes Unidos. Los tres príncipes herederos, estos tres príncipes que ocupan la parte más importante de Medio Oriente, donde está Jerusalén, donde está Israel, son los líderes de esa área, son líderes por el petróleo, son líderes por el gas, son líderes porque no solo tienen estos dos productos, sino que estos productos ya manejan otros subproductos a nivel europeo y a nivel mundial, que a tal punto que entre los tres a este hombre lo van catalogando más como un líder entre ellos, y no solo entre ellos, sino entre los demás de los días que estábamos viendo. Le están entregando, dice la palabra, le entregan su poder a la bestia. Para ponerlo ahí en versículos bíblicos, que es lo que estamos hablando, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, y juntamente con la bestia. Entonces estos 10 van a dar su poder a la bestia. Interesante, porque habla de 11, ¿verdad? Entonces habla de 10 reyes. Entonces lo que te quiero llevar a comprender es que estos líderes, amados, estos líderes que miramos aquí, pueden ser más de 10, pero los anticristos pueden ser más de 10, pero ¿quiénes son los primeros 10 que están? A nosotros nos está tocando ver este versículo que dice en Apocalipsis 7, 20, que asimismo cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que habían salido delante del cual habían caído, eran 3. Nos tocó ver de los 10 a los 3 más marcados, los 3 príncipes herederos. Este es el tiempo de ver estos 3, y de estos 3 el que más encabeza es que en algún momento puede ser que el espíritu que está ahorita del anticristo, que está en el abismo, suba y lo tome y sea el anticristo, del tanto que estamos nosotros no esperando. Nosotros estamos esperando a Cristo, ¿verdad? En la venida epifánica, en la venida en secreto de Él. Nosotros no estamos esperando a conocerlo. Simplemente lo que el Señor por su misericordia nos está mostrando es quién está a la cabeza de todo lo que se opone a Dios, a través de las industrias jezabélicas, a través de la gran ramera, a través de la Babilonia. Entonces estos lo que van a buscar es establecer en el monte Moria el templo. Establecer el tercer lugar sagrado sería para el Islam. El primero la Meca, el segundo es Medina, y el tercero vendría siendo el monte Moria. El tercero vendría siendo donde está el domo de la roca, o si lo podemos decir aquí, donde está la piedra que se toma como base para decir que ahí fue sacrificado, ahí iba a ser sacrificado Isaac. También se dice que este lugar aquí, este lugar fue donde se tomó el polvo. Eso lo dicen los judíos y lo dicen los islámicos, que ahí se tomó el polvo de donde se hizo Adán. También se dice que este lugar, aquí estaba el Edén, porque abajo pasa un río, el río que al final lo dejó establecido el rey Ezequías.
este río que pasa por la parte de abajo del templo, que aquí hay un estanque, que actualmente ahí está. Impresionante, no sé los que han podido ir a Israel y lo han visto, la parte de abajo, todo lo que hizo el rey Ezequías. Pero este punto que yo quiero enfocar, este punto de acá, claro y fue enfático, que no fue dado para el Islam. Este punto que está dado acá fue dado a David, que le dio la orden a su hijo de edificar casa a Jehová. Comenzó Salomón a edificar la casa. Aquí no estamos hablando que fue alguien del origen o del linaje de Ismael. Fue Salomón, que venía de David. Y este territorio que está aquí, que vendría siendo el monte Moria, que le pertenecía a los jebuseos, eso fue comprado por David, que era la era de Ornán, el jebuseo. Dice claramente en 1 Crónicas 21-24, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar el peso de 600 shekels, eso en día, ¿verdad? Pero ahí sería 600 ciclos de oro. Entonces la compró David, no la compró alguien que viene del Islam. Y el que edificó fue David. Dijo: aquí voy a edificar casa a Jehová. 1 Crónicas 22:1. Y claramente en el 3:1 dice David que le dio la estafeta a alguien de su linaje como Salomón para construirle casa. Entonces esto que estamos hablando claramente lo saben los islámicos, y aquí es donde tenemos que ir entendiendo que sabemos que Jesús tiene que entrar a este lugar como vino en su primera venida, y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. O sea, hasta dejó claro la palabra del Señor, la palabra profética, en dónde va a entrar el Señor a poner su templo, o dónde va a establecer su templo. Porque hemos hablado anteriormente que el templo del anticristo, conocido como el tercer templo, ese templo es un templo fálico, incorrecto, pero tiene que haber un verdadero templo, que es el templo de Ezequías. Amén. El templo el templo que tiene que ser establecido, que está en Ezequiel capítulo 44. Ese templo de Ezequiel capítulo 44 tiene que ser establecido, como está ahí ese libro profético. Amén. Y dice claramente que en 44:1 me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo, hasta profetizaron, Adela, como que Dios, es que Dios siempre lo sabe, ¿verdad? Pero es un decir, como que Dios supiera lo que iban a hacer los árabes. Por supuesto que lo saben. Entonces los árabes cerraron esta puerta, la cerraron y pusieron ahí su cementerio musulmán, porque ellos saben en el fondo que esto no le pertenece a ellos, al linaje de Ismael, le pertenece a David, porque el que la compró fue David. O sea que el dueño de esa tierra es David, heredada a su hijo Salomón, que Salomón cometió un error y la perdió. Esos son otros 20 pesos. Pero esto que yo quiero redundar y quiero enfatizar es que no le pertenece al Islam. Entonces el anticristo va a querer establecer su tercer lugar sagrado aquí, pero no es. Le pertenece al pueblo de Dios de Israel. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y el Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, así como entró por esta puerta, tiene que volver a entrar el Señor. Para bajar, esta puerta está ubicada, si lo queremos ver, está ubicada de Golden Gate, está ubicada enfrente del Monte de los Olivos, enfrente está ubicada. Entonces él pone sus pies en el Monte de los Olivos y luego él cruza y pasa del otro lado.
Amén. Y afirmará, Zacarías 14:4, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, en el monte de los olivos. Y se partirá por en medio. O sea, él subió, por eso es que dice en Hechos capítulo 1, que a este que han visto ir, así regresará. Pero este es al final de la tribulación, este es al final de los 7 años de los 7 años de tribulación, es al final, esta como explicamos, que esta es la manifestación de todo ojo le verá, que dice en Apocalipsis 1:7, al final de la tribulación. Me estoy poniendo base para decir ciertas cosas que voy ahorita al punto, pero esto es bien importante irlo redondando, porque el anticristo va a querer poner aquí su templo, aquí su tercer templo. Por eso tuve que hacer un resumen de los templos, porque es importante recordar que esto le pertenece a David. David lo compró en la era de Ornán Jebuseo. Supuestamente el diablo pensó que iba a hacer un mal, porque él influenció a David a hacer un censo. Cuando David hizo el censo, vino la espada y la mortandad de Jehová, pero esa mortandad hizo que él comprara esta era de Ornán el Jebuseo y ahí hiciera un altar para el Señor. Lo negativo siempre el Señor lo va a convertir en una bendición. Este monte Moria fue producto de un error de David, de una mala influencia de parte del diablo hacia su vida, pero Dios siempre cambia la maldición por la bendición. Amén. Por eso no podemos decir, no digas que aquellos años fueron los mejores, dice la palabra. O sea, no digamos, sino al contrario, lo que viene es mejor, porque Dios cambia la maldición por bendición. Por eso lo que viene para nosotros en el nombre de Jesús es bueno para ti y los de tu casa, basándonos en el censo de David, ¿verdad? Amén. Entonces, el anticristo que dijimos que tiene una influencia islámica, por eso es que estos 3 hombres ahorita son los que están a la palestra del listado. Puede ser que se cambie, que el Señor, Él es el Señor de los tiempos, Él muda los tiempos, Él cambia las edades, Él decide que ahora ya no va a ser este líder, es otro. Pero cuando el Señor decida, el espíritu del anticristo y va a tomar a unos de los que están a la cabeza de este liderazgo. Entonces dijimos que de los 10 que están muy marcados ahorita, hay 3 que son estos 3, y este es el que ahorita figura o es líder. Actualmente tiene un poquito de roce con este de acá. Explicábamos en el 2017 hubo unos roces porque estos 2 son sunitas y este de aquí es chiita. Entonces, ¿por qué es chiita? Porque él comparte su gas, su reserva de gas la comparte con Irán. Estos 2 no se iban con Irán. Irán son los persas son la minoría, chiitas. Amén. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que manejar los términos para enseñarle a los nuestros y poder ir entendiendo este tema de que el monte no le pertenece a ellos. El monte le pertenece a los que vienen de David. Amén. La ciudad de David. Amén. Por ahí está la torre de David también, ¿verdad? Aquí, pero no es tema para explicar. Entonces, este espíritu de estos anticristos, dijimos, voy redondando en unas cositas que platicamos, pero voy también avanzando en otras. Como el hombre dice la palabra, que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, estos que están aquí, lo que buscan es oponerse y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Entonces estos de aquí tienen que buscar sentarse acá. Aquí buscan ellos sentarse, a establecer su trono. Y hemos explicado que traen el obelisco de Roma que está en el Vaticano y lo trasladan para este lugar. Y aquí hay un lugar, si ustedes se dan cuenta, de sobra para poder construir el tercer templo. Entonces ahí van a estar las 3 religiones, cada uno con su símbolo. Va a estar el Islam con la cúpula dorada, va a estar el obelisco de la Iglesia Católica, va a estar aquí el templo
que van a permitir los judíos, que es el templo con atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero es un templo que no nace en el corazón de Dios, sino nace en el corazón del anticristo. Entonces, esto que está aquí, amados, es el culmen, es como decir, el objetivo a corto plazo que tienen estos 10 hombres. Y por eso lo interesante es que son estos 3. De estos 3 nacieron esos 10. Pero ¿cómo estos 3 lograron ser la cabeza de esos 10? A través de esto que hemos estado enseñando. Que estos 3 salieron de las mercaderías de Babilonia. Salieron porque de las multitudes donde hizo su trono la ramera, salieron porque se oponen a todo lo que se llama, todo lo que es antirreligión. Salieron porque manejan los 7 montes. Estos 7 montes dijimos que era la comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las festividades, la familia. Entonces ellos pudieron salir de ahí como los anticristos porque manejan esto. Entonces la ramera, la Babilonia, los mercaderes Babilonia, el trono de la ramera, estos 3 poderes manejan al final los anticristos. Y de estos surge un líder máximo de ellos. Pero el líder que maneja a ellos es por el poder, porque se prostituyó a algo, se vendió a algo. Por eso es que miren, estos, los anticristos, estos deciden y dan cosas a cambio, dependiendo de lo que le dan. O sea, ellos van a dar, ellos pueden dar, pero ¿qué hay a cambio? Muchos anhelan tener financista en sus proyectos a estos 10 hombres, pero lo que no saben es ahí creo que se oye mejor. Estos 10 hombres, vamos a ver, estos 10 hombres que estamos viendo aquí claramente, se le puede subir un poquito al volumen, estos 10 hombres lo que manejan al final es poder. Y ellos pueden financiar proyectos a nivel mundial, pero a cambio de algo, porque ellos pertenecen a la ramera de la Babilonia. Amén. Y estábamos enseñando que estos, los anticristos, son líderes de industrias, de empresas, son líderes donde se maneja gran multitud de personas, porque es donde la ramera puso su trono. Amén. Estos que estamos hablando aquí, estos de aquí, se oponen a todo lo que se llama Dios. Por eso es que de primero trabajan el espíritu del anticristo en las personas para que después puedan conocer a los anticristos. Como un líder que escuchas, que oyes, que admiras, que sigues, que le das un like, que estás pendiente de lo que dice. Estos de aquí después te van a llevar a el anticristo. Por eso lo primero que uno tiene que discernir es qué espíritu de anticristo pueda estar dentro de mí. Y dijimos que el espíritu del anticristo opera a través de todo aquello que se opone a lo que es Dios. Se opone, amados. Entonces yo tengo que limpiarme. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 1:13. Por eso, desembarazado el espíritu de todo impedimento. O sea, tenemos que soltar. O sea, ya el pecado se estaba engendrando, porque dice que la concupiscencia se engendra y da a luz al pecado. Entonces ya entró en ti, pero en el nombre de Jesús, suéltalo y lo echo fuera y se va de la vida de la persona. Entonces se sale de todo lo que se opone, todo lo que se opone a lo que se dice ser Dios. Entonces yo tengo que hacer una medición introspectiva de estos 10 espíritus para poder ir entendiendo y conociendo qué contaminación puedo yo llevar adentro. La primera dice que ellos prohíben a todo lo que es ofrendas. Entonces el espíritu del anticristo entró en alguien cuando alguien se opone a las ofrendas. Cuando alguien se opone a la ofrenda diaria,
La ofrenda diaria es que buscar de Dios, porque no solo es, la ofrenda no es lo económico únicamente. La ofrenda es presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante del Señor. O sea, todo lo que se opone a darse al Señor diariamente. Ahí es donde está en acción el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, dice en 3 Juan 1:10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Ojo, y no satisfecho con eso, él mismo dice que no recibe a los que son hermanos y se les prohíbe buscarlos. ¿Qué es este espíritu? El primero que estábamos hablando es la ofrenda diaria. La segunda, la ofrenda diaria. Y lo que se opone es la filonexia, que decimos nosotros, que es el griego, que es recibir a alguien que es de los que nos dieron la oportunidad. Hay unos que sin saber hospedaron ángeles. A veces no prestamos nuestra casa, no prestamos lo nuestro, el carro, la casa, para llevar a un hermano, para poder llevar a alguien. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque el espíritu del anticristo puede estar ya en acción. Eso es lo que dice la palabra cuando habla en 2 de Tesalonicenses, que habla del misterio de la iniquidad en Tesalonicenses, que ya está en acción. ¿Cuál acción? El espíritu que está operando. Dice que opera en los hijos de desobediencia. Padre Santo, escucha la voz de tu pastor, de tu líder, de autoridad, como un padre, como una madre, como un pastor, que te está diciendo: mira, te encargo a este hermano, que me lo puedas cuidar, te encargo con este hermano, que me lo puedas llevar, te encargo con él, porque ese es el espíritu del anticristo, que prohíbe y expulsa, quiere hacer de menos a alguien. El otro espíritu del anticristo que está operando es que prohibirse casarse y mantenerse mandando a abstenerse de alimento, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimento que Dios ha creado. No es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. ¿Qué espíritu operó en ti para que estés soltera? Ese espíritu es el espíritu del anticristo. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que alguien que está solo es más difícil, amados, es más difícil que conozca muchas otras bendiciones, porque Dios dejó a la pareja para que juntos trabajen en simultáneo y alcancen una mejor bendición. Bueno, según 1 Tesalonicenses 2:16, prohibiéndose hablar a los gentiles. Los gentiles son aquellos que todavía no han aceptado a Cristo. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda lengua, a toda nación. Nosotros tenemos que ir y predicar este evangelio al norte, al sur, al este y al oeste, no importando el grupo de gente. Una cosa es predicar y otra cosa es tener comunión. Entonces no confundamos ajos con cebollas o peras con manzanas. Nosotros vamos a llevar el mensaje. Jesús llevaba el mensaje de la palabra con publicanos, con rameras. Él iba predicando la palabra, pero con los que tenía comunión eran con los suyos. Entonces nosotros podemos predicar a los otros, pero regresamos a tener comunión con los nuestros. 1 Corintios 9:7. ¿Qué soldado tiene que pagarse a los gastos mientras sirve el ejército? ¿A qué agricultor se le priva el derecho de comer de lo que ha cosechado? ¿Qué pastor de ovejas no se le permite tomar? No se le permite tomar. Prohibiéronle al pastor de que reciba lo suyo. Si dice la palabra que él puede tomar la leche de su rebaño, no pondrás bozal al buey que trilla, dice más adelante. Entonces uno tiene que comprender, amados, que todo lo que prohíbe, todo lo que se opone, todo lo que no permite, es una operación de parte del espíritu del anticristo. Y ese espíritu ya está operando en Babilonia, en la Babilonia espiritual. Y por eso es la palabra que nosotros tenemos que salir de ahí. A Abraham le dijeron: sal de Ur. A Moisés le dijeron: sal de Egipto. A Lot: sal de Sodoma y de Gomorra. Él le dieron 2 ciudades. Ni te parezcas en Sodoma ni en Gomorra. 2 ciudades. Entonces nosotros tenemos que, a Daniel
A Daniel dijo: yo en mi corazón he puesto no contaminarme. Y al final quien salió de Babilonia fue Esdras y Nehemías. Bueno, Hechos 10:47. ¿Hay alguno que esté preparado para prohibir que esta gente sea sumergida en agua? Prohíben el bautismo en aguas. O sea, es el espíritu del anticristo operando. Hechos 10:28. ¿Vosotros sabéis que está prohibido juntarse con extranjeros? Prohibido. Prohibido poder llegar con alguien y presentar el plan de salvación. Prohibido que se hable en lenguas. 1 14:39. ¿Tú hablas lenguas? ¿Tú vas a una iglesia donde no te dejan hablar en lenguas? Hay un servicio. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Hay lenguas? ¿Hay revelación? ¿Hay cánticos espirituales? ¿Qué hay? Entonces nosotros tenemos que comprender que estos espíritus son los que el anticristo van a llevar al anticristo, a los anticristos, y los anticristos al anticristo. La ofrenda diaria, la filonexia y el control de los hermanos, de poder darles a alguien algo, de poder encargarse de alguien. Eso me refiero al control, de darle el seguimiento a alguien, de estar pendiente de alguien. Y hay muchos en las iglesias que ya no ofrendan diariamente. Hay muchos en las iglesias que ni ofrendan. Hay muchos que no se encargan de otro. Suficiente tienen con su vida. Hay muchos que no se quieren casar, no quieren compartir el alimento. Más en estos tiempos que estamos viendo que unos tienen abundancia, otros tienen escasez. Se oponen al evangelismo, se oponen a compartir al pastor, se oponen al bautismo en aguas, se oponen a tener comunión con otros que precisamente tal vez no son de tu cultura, prohibiendo hablar en lenguas. Entonces, ya para ir cerrando esta semana que nos tocó estudiar el misterio de Babilonia, podemos decir, es esta acá, decir que Babilonia tiene espíritus que se oponen, y por eso dice que salgamos, espíritus que nos van a llevar a costumbres malas. Esdras 6:21. Espíritus que nos van a llevar, hay buenas costumbres, como por ejemplo, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Entonces, el espíritu del anticristo nos puede llevar a tener como líderes a estos hombres. Hay que tener cuidado. Y a nosotros nos dice que escapemos. Por eso es que quiero dejar esto en tu corazón. He aquí 6 varones, número de humanidad, venían en camino a la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrando se pararon junto al altar de bronce. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Entonces hay un sello, pero también hay una marca. Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, hay niños, hay grandes, hay ricos, hay pobres, hay gente que está esclavizada y hay gente que cree que es independiente. Se les pone una marca en la mano derecha y en la frente. Entonces, hay marca y hay sello. Hay marca y hay sello. El sello es el tiempo actual, no es el tiempo de la marca. Si afuera el tiempo de la marca, es porque ya fue el arrebatamiento de la iglesia y ya estamos en la tribulación. El sello es la batalla que hay entre el que estamos viendo en Ezequiel capítulo 9, que habían 6 varones. Leámoslo para verlo. 6 varones que venían en camino, eran 6. 5 tenían un objeto para destruir y 1 para edificar. Entonces, la batalla de los anticristos en contra del ungido del Señor. El ungido es el pastor, el ministro, que está luchando por desembarazar de todo espíritu
espíritu que se opone a lo que es de Dios, a lo que prohíbe, a lo que no permite, está tratando de sacarlo y ponerle un sello que diga santidad a Jehová, apartado para Jehová. Ese es el líder positivo, pero él está batallando con los anticristos que no quieren que se les ponga el sello, porque al no tenerles el sello de que eres, del sello del ataúd, es el sello del conocimiento, el sello de conocer, para que no venga la destrucción que dicen Oseas, dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Entonces hay un grupo de gente que está siendo sellada por un tintero, por un escribano que va con un tintero poniendo las 22 letras del alefato hebreo en la frente de las personas. Él va, pero lo que está haciendo es apartándote para Jehová, para que no llegue el día malo donde te pongan la marca, amados. Como hay muchos que están diciendo que va a ser la vacuna, si fuera esa la marca, ya debería haber sido el arrebatamiento. Todavía no es el arrebatamiento. Puede ser que sea en estos días que salgamos a nuestro encuentro con el Señor en los aires, pero si nosotros ya no fuéramos arrebatados, ya vendría el tiempo de la marca y estamos en la tribulación. Pero todavía no, amados, todavía no. Israel está muy tranquila. Y en unos días se activa nuevamente el pacto de paz, que nuevamente va a volver a ir las cosas álgidas allá. Pero por el momento todavía faltan varias cosas que se cumplan. Y entonces, hablándolo de esta perspectiva, estamos dentro de Babilonia. En Babilonia, dentro, tenemos que ser sellados. Entonces los anticristos van a querer impedir que seamos sellados. Y el anticristo viene a poner la marca. Entonces los anticristos, su función es pelear en contra del sello de Dios, en contra del ungido de Dios, en contra de aquel pastor. No escuches a otro, escucha a tu pastor, porque si tú escuchas a otro en las redes sociales, en los youtubers, en los medios de noticias, esos son líderes que llevan a otro líder, y ese otro líder son los anticristos. Entonces, limpiémonos, amados, de todo espíritu que nos puede llevar a un falso liderazgo, que no es el verdadero liderazgo. El verdadero, la oveja oye la voz de su pastor. Esa es la verdadera guía, al quien debemos nosotros seguir. Esa persona, como decía Pablo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, para que ustedes y nosotros seamos del grupo de los que vamos a escapar y no nos pongan la marca. Nos tocó vivir el tiempo que estamos cabal, que o eres sellado o te quedas sin sello para que te pongan la marca. Entonces, ¿por qué estudiamos a los anticristos? Porque la función de ellos es arrebatar al escribano, arrebatar que tú escuches las cosas de Dios. Hay muchos, amados, allá afuera que saben más de lo secular que de las cosas de la Biblia. Le ponen más atención a noticias que a las cosas de la iglesia. Se dejaron adoctrinar por un movimiento de los anticristos, y ahora las consecuencias es que no están siendo sellados, y el día de la destrucción viene para todo aquel, como dice Oseas 4:6, todo aquel que le falta conocimiento. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vimos esta serie de temas, el misterio de la Babilonia, para que ahí en tu casa tú puedas volver a escuchar los temas, lunes, miércoles y viernes. Tienes 3 temas que hoy nos alargamos un poquito, pero es que esto, amados, es largo y extendido, y hay mucho que estudiar, pero sobre todo mucho que poner en acción, aprender, para poner la marca, el sello, no la marca en nuestra frente, y así como los sacerdotes tenían, apartado para Jehová. Amén. Que el Señor te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de parte de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio Ebenecer, Pastor Otto Cabrera. Estamos ahí para servirte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.